Hola, mi nombre es Norma Estefanía Salazar Garduño. Voy a exponer la unidad 4 de nombre Congreso de la Unión y unidad 5 Importancia y funciones de la Comisión Permanente. Esto del temario del Derecho Constitucional Mexicano y del Instituto Universitario del Estado de México. Pues bueno, voy a comenzar con estos dos temas que se llama unicamarismo y bicamarismo. El unicamarismo es esa práctica de tener en un parlamento o en un congreso solo una cámara, que esté compuesto solo por una cámara. Y el bicamarismo, pues es bi de dos, que es la práctica de tener en ese congreso o en ese parlamento dos cámaras que ejecuten las competencias y todo lo demás. El unicamarismo pues casi no se usa porque no hay ese equilibrio entre competencias, entre funciones, mientras que el bicamarismo pues sí cuenta con esa distribución de competencias. El quórum está regulado en el artículo 63 constitucional y siempre va a ser que en el Senado y en la Cámara de Diputados para su funcionamiento se va a integrar por la mitad más uno. Es decir, en la Cámara de Diputados serían 250 más 1, o sea, 251. Y en la Cámara de Senadores serían 64 más 1, o sea, 65. Tiene dos principios. Uno es obligar a que la función se ejerza en forma colegiada, o sea, que se impida que una minoría pues usurpe las funciones de un ente colectivo. O sea, que entre un ente colectivo, o sea, de muchas personas, no solo unas pocas puedan determinar o puedan ejercer esa función, sino que todas en conjunto. Para eso es el quórum. Y el segundo principio es permitir que ese funcionamiento, pues que regula este ente, sin que sea un obstáculo para que lo haga el hecho de que una minoría no asista a una reunión. O sea, que se va a dividir y entonces solo una minoría pues no se permita que no asista a la reunión, ¿no? Y que no sea un obstáculo para. Ok, entonces en las instalaciones de las cámaras, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, eh, estas cámaras que integran a un Congreso de la Unión, que básicamente son para la atención de asuntos de su competencia, están organizadas en pleno, mesa directiva, junta de coordinación política, grupos parlamentarios y las comisiones legislativas. Son 5. Ok, el pleno pues básicamente va a ser una instancia superior de la Cámara en donde se discute y en su caso también se aprueba el trabajo legislativo que se ponga a su consideración y que pues se representa con los 128 senadores y con los 500 diputados. En la mesa directiva va a estar integrada por un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios, que estos van a ser elegidos en una sesión plenaria con una votación por cédula, y estos duran en su ejercicio un año legislativo y sus miembros pueden ser reelectos, o sea, se pueden reelegir. La Junta de Coordinación Política se va a representar pues por esa pluralidad de la Cámara y se forma por los coordinadores de los grupos parlamentarios, más 2 senadores de grupo parlamentario mayoritario y uno de grupo parlamentario, pues que constituye la primera minoría. En los grupos parlamentarios, pues vamos a tener a los senadores que pertenecen a un mismo partido político. Esto pues para el mejor cumplimiento de sus tareas y que se organicen en ciertos grupos parlamentarios para formular criterios, esto para orientar, para facilitar pues que la participación se dé de todos los integrantes en este proceso legislativo. Y se forma con mínimo 5 senadores. Las comisiones legislativas, entonces este Senado va a contar para que su cumplimiento pues de sus funciones con comisiones que trabajan en las materias de su competencia. Estas van a contar con un presidente, 2 secretarios y van a estar dentro de esta integración senadores de los distintos grupos parlamentarios que estén, y estos van a poder pertenecer hasta en 5 de ellas, que son las comisiones legislativas.
Ahora vamos a pasar a la clasificación en las cámaras de diputados y de senadores. Ok, la Cámara de Diputados, como bien sabemos y que está articulada en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se van a comprender, se van a integrar, por representantes de la nación que van a ser electos en su totalidad pues cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente y va a estar compuesta por 500 diputados, 300 elegidos por principio de mayoría relativa, o sea, por el voto directo de los ciudadanos, y los otros 200 a través del principio de representación proporcional. Esto en el artículo 52 de la Constitución. Y los diputados, recordemos que son los que van a representar al pueblo en la Cámara. La Cámara de Senadores se va a integrar por 128 senadores, 2 senadores por principio de mayoría relativa, 32 por la primera minoría y 32 por representación proporcional. Esto en el artículo 56 de la Constitución. La Cámara de Senadores se va a renovar en su totalidad cada 6 años. Esto en el artículo 56 de la Constitución. Y por cada senador propietario se va a elegir a un suplente. Y recordemos que los senadores representan a los estados o entidades federativas. Después vamos a pasar a los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias. En el periodo ordinario vamos a tener 2 periodos. El primero va a iniciar del 1 de septiembre y se va a extender hasta el día 15 de diciembre. En ocasiones de que se haya elegido un nuevo presidente de la República, se va a prolongar hasta el 31 de diciembre. Y el segundo periodo es el que va a iniciar el 1 de febrero hasta el 30 de abril. Esto está regulado en el artículo 65 y 66. En el periodo extraordinario va a ser ese lapso en donde se van a reunir miembros de las cámaras convocados por la comisión permanente, que más adelante vamos a ver qué es la comisión permanente. Esto aparte del año de receso. Son una o más sesiones y se trata pues de materias que van incluidas en una convocatoria. Está regulado en el artículo 67. La inviolabilidad de la declaratoria en materia penal, juicio de procedencia y juicio político. Bueno, como ya sabemos, el juicio de procedencia es para quitar ese fuero a los funcionarios públicos y el juicio político es cuando ya se les condena por cualquier delito que hayan cometido. Esto está regulado en el artículo 61 constitucional. Los diputados y los senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada cámara pues va a velar por el respeto al fuero constitucionalidad de todos los miembros de las cámaras y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar, o sea, por las cámaras, pero ya como en su físico. La remuneración y los pagos que se dan por las sesiones que tengan cada mes está regulada en el artículo 64, en donde los diputados y senadores que no concurran a una sesión y no justifiquen esa falta o no pidan permiso a la cámara respectiva, pues no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. La resolución del Congreso de la Unión se encuentra en el artículo 70. Nos dice que toda la resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos pues van a comunicar al Ejecutivo y van a ser firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas. El Congreso va a expedir la ley que regulará su estructura y su funcionamiento interno. La ley va a determinar las formas y los procedimientos para la agrupación de los diputados, esto según la afiliación al partido que tengan, y va a ser efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas por la Cámara de Diputados. Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará la promulgación del Ejecutivo Federal para tener una vigencia. En las facultades del Congreso de la Unión las vamos a encontrar en el artículo 73 y es importante saber que su principal función es legislar. Estas se van a dividir en legislativas, en electorales y políticas, de investigación, jurisdiccionales, de ratificación, internas y administrativas de cada cámara. Existen pues actividades en donde los legisladores pues tienen
ciertas prohibiciones. Esto se encuentra en el artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su cargo no podrán pues desempeñar otra comisión o otro empleo en la federación o en alguna entidad federativa por las cuales pues se disfrute de un sueldo sin licencia previa de la cámara respectiva, porque a veces les dan licencia para ello, pero si no la tienen pues está prohibido. Entonces van a cesar pues esas funciones representativas mientras dure la nueva ocupación, como lo que les comentaba. La misma regla se observará con los diputados y los senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. Y esto pues va a tener la consecuencia de que los van a castigar con la pérdida del carácter ya sea de diputado o ya sea de senador. La residencia y traslado de las cámaras legislativas, esto se encuentra en el artículo 68 y nos dice que las dos cámaras van a residir en un mismo lugar y no van a poder trasladarse a otro sin que antes convengan en la trasladación y en el tiempo y modo de verificarla. Designando un mismo punto para la reunión de ambas, o sea, separadas, siempre van a estar juntas. Pero si convenido las dos en la trasladación difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la audiencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra, o sea que deben ir al par y deben de estar pues en cierta comunicación. Los requisitos para ser diputado se encuentran en el artículo 55 y para ser diputado pues se requiere uno ser ciudadano mexicano por nacimiento y en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o secretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o centralizados de la Administración Pública Federal, a menos de que se semente de sus funciones 90 días antes de la elección. No ser miembro de algún culto religioso y no estar comprendido de las incapacidades que señala el artículo 59. Los diputados tienen facultades exclusivas que están reguladas en el artículo 74. Y pues bueno, son varias. Una de ellas pues es expedir el bando solemne, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la entidad, ratificar el nombramiento de funcionarios públicos, entre otras. También vamos a hablar sobre el Senado, que es la Cámara de Senadores. Su integración está regulada en el artículo 56 y este artículo nos dice que la Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. También están sus requisitos para ser senador, que básicamente son los mismos requisitos para ser diputado, excepto en la edad, que será a los 25 años cumplidos el día de la elección. El tiempo del cargo está regulado en el artículo 59, en donde los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada en el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes a la coalición de los que se hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Pues bueno, vamos a terminar aquí porque ya no da tiempo y después viene la segunda parte.